Edward, ¿cómo se dio tu primer encuentro con la madera? ¿Una experiencia, un proyecto, una intuición que te conectó con este material? Yo creo que la madera es muy anterior a todos nosotros. Por lo tanto, más que yo me haya encontrado con la madera más bien me encontró a mí. Y yo tuve la fortuna de hace ya 49 años de conocer Chiloé y tuve la epifanía de que la madera era el gran material de la cultura de Chiloé. Edward, cuéntanos, ¿qué rol cumple la madera en tu forma de proyectar y pensar el habitar? La madera está íntimamente relacionada con lo que son las tipologías propias del lugar. El conocimiento ancestral condensado finalmente, la tipología de las iglesias de Chiloé. ¿Qué crees que nos enseña el sur de Chile sobre la arquitectura en madera? La madera es, por sobre todas las cosas, es calidez, es aquello que te da cariño, es aquello que te acoge, es aquello que te abraza. Y como ya es tradición en este podcast, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Hola madereros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor para ferreterías, mueblistas y constructoras. En este espacio conversamos con quienes están explorando, diseñando y construyendo desde la madera, con visión de futuro, arraigo territorial y sentido constructivo. Hoy nos acompaña Edward Rojas Vega, un arquitecto con una profunda trayectoria en proyectos que integran madera, entorno y patrimonio y Premio Nacional de Arquitectura de 2016. Su trabajo combina investigación, técnica y sensibilidad por el territorio. Y para comenzar, como siempre en este espacio, le preguntamos a todos nuestros invitados, Edward, ¿cómo se dio tu primer encuentro con la madera? ¿Una experiencia, un proyecto, una intuición que te conectó con este material? Yo creo que la madera es muy anterior a todos nosotros. La madera es un material que ha sido usado por la humanidad desde que la humanidad es humanidad. La madera de algún modo está en el ADN de la arquitectura de todo el mundo y también en la arquitectura chilena, ¿por qué no decirlo? Por lo tanto, más que yo me haya encontrado con la madera más bien me encontró a mí. Yo viví mi infancia en un pueblo del norte de Chile, del desierto de Atacama, un campamento minero construido con madera y lata, y estudié en Valparaíso, donde la madera en los cerros, ¿cierto?, ha sido el gran protagonista de la arquitectura popular. Bueno, y la madera, en términos de un análisis más profundo e histórico, ha estado también presente en grandes edificios del siglo XIX, del siglo XX. Y, por supuesto, que ha tenido un desarrollo magnífico en los últimos. Y pues, yo tuve la fortuna de hace ya 49 años de conocer Chiloé y donde me di cuenta y ahí me tuve la epifanía, ¿cierto?, de que la madera era el gran material de la cultura de Chiloé y que este material daba forma a la cultura, daba forma a a su arquitectura, y me di cuenta, cierto, que el material en relación a la naturaleza, en relación al conocimiento de los artesanos del lugar, era conocimiento vernáculo, un conocimiento ancestral sobre el cual se podía sustentar, cierto, una propuesta contemporánea. Y en ese sentido, esta mirada de sustentabilidad está dimensionada en virtud de su íntima relación de la arquitectura de la madera con su cultura, con su lugar y con sus habitantes que la han construido. Eduard, desde ese vínculo inicial con la madera que has tenido, has desarrollado una arquitectura que se identifica por su honestidad material y claridad estructural. Cuéntanos, ¿qué rol cumple la madera en tu forma de proyectar y pensar el habitar? La madera está íntimamente relacionada con lo que son las tipologías propias del lugar. El conocimiento ancestral del que hablábamos está condensado finalmente en una tipología, la tipología de las iglesias de Chiloé, de la escuela de los carpinteros de las iglesias de Chiloé.
es una respuesta que a través de la historia desarrollando, se fue desarrollando un tipo de arquitectura que está construida de una manera tecnológica mediante ensambles y empalme, que es la gran estructura de las iglesias, cierto, que han resistido el paso de los años. Estaba estudiando lo que sucedió en Chiloé en el gran terremoto del 60, hubo 9,5 grados, se cayó toda la ciudad que estaba construida en hormigón y su magnífica iglesia quedó en pie. Entonces, estamos hablando de un material que estructuralmente tiene unas condiciones magníficas, ha desarrollado tipologías que condensan conocimiento, y nuestro trabajo, como te decía, ha sido sobre esa tipología preexistente sustentar las propuestas contemporáneas. Y en ese sentido hay también durante estos últimos 50 años grandes cambios y grandes transformaciones en la arquitectura de Chiloé. Y yo creo que uno de los elementos más esenciales es importante señalar de que hace 50 años la arquitectura de Chiloé es construida con la madera del bosque nativo, donde cada madera cumplía una función en ese sistema estructural constructivo. Los pilotes eran de luma por ser un material muy duro, muy resistente a la humedad y sobre todo a enterrar estos pilotes, ¿cierto?, sobre la tierra. Las estructuras eran de maderas rojas, de coigüe, tenío, ulmo. Los revestimientos exteriores eran de tejuela, de ciprés, de alerce. Los interiores eran de las magníficas y bellas maderas como el mañí o el ciruelillo. Sin embargo, hoy, y creo que es una de las cosas más relevantes de las grandes transformaciones en virtud de la madera, es que hoy se puede construir íntegramente una obra de madera en Chiloé con solamente una madera, que ya no viene del bosque nativo, y eso es bueno porque se baja la presión sobre el bosque nativo, sino que viene del bosque artificial. Madera, es cierto, que es el material con el cual ustedes trabajan y que es procesada de mil maneras para transformarla y darle y entregarle nuevas condiciones que su naturaleza orgánica no las tiene. Sabemos, cierto, que hay tejuelas de pino radiata que son sometidas a altas temperaturas, cierto, y cambian las condiciones físicas y mecánicas, y esas tejuelas de pino radiata, que sabemos que es una madera muy frágil, muy débil, ¿cierto?, tiene propiedades similares al alerce milenario. El pino tratado tiene las mismas características o mejores características, ¿cierto?, que la propia madera nativa, como la tepa, que son maderas mucho más débiles en ese sentido. Bueno, en fin, yo creo que ahí hay una transformación profunda, pero lo más interesante que se mantiene, ¿cierto?, tecnología. Bueno, también hay una transformación en la tecnología, porque antes la tecnología que viene, ¿cierto?, en términos de sustento del balloon frame, ¿cierto?, de esta estructura, de esta arquitectura que se hace, ¿cierto?, por pieza y no como con grandes troncos, sino en el sistema de tabiquería, ¿cierto?, compuesta con pie derecho, solera, diagonales, tijerales, en fin. Esa tecnología también se ha adecuado a la nueva realidad industrial, en el sentido, ¿cierto?, que los envigados van cada 60 centímetros, ¿cierto?, porque las planchas tienen 60 centímetros, lo mismo que los pies derechos van a 60 centímetros. Antes iban a 80, antes las piezas eran de 6 por 6, con empalmes, con ensamble. Entonces ya todo este desarrollo tecnológico ha estado muy de la mano de lo que ha significado estos bosques artificiales y la industrialización de estos bosques artificiales, que tú mejor que nadie sabes que finalmente se utiliza todo el pino, ¿cierto?, hasta sus hojas, que se convierten en perfume, o todos los desechos que se conforman se convierten en pellets. De esa manera también ha sido tremendamente relevante la migración de la estufa a leña, ¿cierto?, a la estufa a pellet, que sin duda también hay un tremendo cambio desde el punto de vista cultural también. En fin, pero lo interesante que la forma de hacer, lo que aporta, ¿cierto?, los carpinteros, su maravillosa artesanía,
eso sigue existiendo, sigue participando el día de hoy de manera contemporánea, con todo su conocimiento ancestral, no dejan de sorprendernos día a día cómo son capaces de resolver, cómo son capaces de armar, cómo son capaces de construir, y no deja de sorprendernos porque esa habilidad viene de tiempos muy, muy, muy antiguos y sin duda se ha ido transmitiendo de padres a hijos, también ha sido reforzada por cierta educación politécnica, en fin. Pero creo que ahí hay y sobre todo en lo que hablábamos al comienzo, de lo que a lo cual ustedes se dedican en términos de la madera, justamente ese nuevo aporte del mundo de hoy, del siglo XXI, una cultura de la madera que sigue viva y por razones ecológicas, por razones de bajar la presión sobre el bosque, qué sé yo, finalmente ha permitido que esta cultura tradicional siga existiendo y se proyecte al futuro. Justamente te quería hablar sobre la evolución. Me gustaría saber cómo ha evolucionado tu uso del material con el paso del tiempo y la experiencia. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Eso va en virtud, ¿cierto?, de las distintas posibilidades y de las distintas instancias del proyecto que van definiendo cuál es la mejor forma de ir aplicando, integrando en los proyectos las propuestas de hoy. Hasta no hace mucho habíamos terminado de diseñar una casa con tecnología tradicional, con soleras, pie derechos, diagonales, envigados y toda la cosa. Y mi cliente me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en paneles SIP? Bien, ahí fue una decisión del cliente hacerla en panel film. Él sacó, cierto, sacó sus cálculos, dijo, me sale mucho más económica, me demoro menos tiempo en hacerlo, ya viene con la aislación térmica que hoy sabemos que es fundamental. Entonces ahí hay un cambio de tecnología en virtud también de conseguir otro tipo de propósito, ¿ah? Lograr hacer este proyecto más rápido, en fin. Y lo interesante es que esta nueva tecnología de los paneles, con los cuales también hemos diseñado eh, edificios de 4 pisos de madera de vivienda social, que no hemos logrado que se construyan en el proyecto de Bellavista, en Ancud, que era un conjunto de casonas de madera, ¿cierto?, con estos paneles industriales de mayores formatos que el 1,22 por 2,44 del panel SIP. Era posible construir las losas, las paredes, las cubiertas, ¿cierto?, con esta materialidad. En otros proyectos hemos decidido, ¿por qué no coronamos este proyecto, la belleza de esta altura, con vigas laminadas que nos permiten lograr grandes distancias, ¿cierto?, hablar grandes luces, y además podemos dejarlas a la vista y para dar cuenta de la versatilidad que tiene un material como es la madera. De las distintas circunstancias, las distintas formas de asumir la tecnología a utilizar. En algunas circunstancias puede seguir siendo tecnología tradicional, en otras circunstancias puede ser
la tecnología más industrializada que podamos conseguir. Justamente mi siguiente pregunta era sobre eso. Me gustaría saber qué decisiones claves toma al momento de elegir una especie o sistema constructivo en madera. El día de hoy, como especie, ya estamos clarísimos que vamos a asumir esta nueva realidad, ¿cierto? Que es el pino industrializado, es como el material con el cual estamos trabajando. Pero sí, en la medida de lo posible, vamos a trabajar con este material en cuanto a estructura, en todo aquello que no se ve, porque aquello que se ve, en lo posible, trabajaremos también con el mismo pino tratado, que también sabemos que existen estas tablas finger joint que ya no tienen nudo, y que hay unas tablas premium que ya te confunde si esto es pino o otra cosa, porque el pino, ¿cuál era cómo se diría, la mala prensa que tenía? Que era una madera llena de nudo, ay, que era la cosa más horrible desde el punto de vista estético, ¿cierto? Claro, porque alguna vez el pino se trabajó a lo bruto nomás y no con toda que toda la tecnología de hoy. Entonces, nuevamente te vuelvo a repetir que va a depender de de la circunstancia. Algo pasa acá. A ver, aquí, nueva pestaña, más información. Ahora estamos bien. Te habías desaparecido de repente, pero ahora estamos ok. Es que tengo aquí como algo te tapa aquí, chatea con soporte, nuevo pista. Bueno, espero que no aparezca eso en la grabación. No te preocupes. Seguimos si quieres. Sí, sí, dímelo. Yo continúo. Vale. Sí, sigamos. Eduard, sabemos que tu trabajo también está profundamente ligado al territorio, a la identidad local y a una mirada contextual. ¿Qué crees que nos enseña el sur de Chile sobre la arquitectura en madera? Vuelvo a insistir en la dimensión de la tipología. Vuelvo a la tipología. Creo que es posible también desarrollar nuevas tipologías. Entonces, ese volumen simple con la cubierta a dos aguas despegado del suelo que tiene una mansarda, ese volumen perfectamente en la medida que incorporamos tecnologías, incorporamos nuevas miradas de la arquitectura, puede entregar respuesta a la arquitectura de hoy que recoge todas estas nuevas posibilidades. Por lo tanto, lo que nos enseña la arquitectura del sur es que el material, la madera desde Temuco, ¿cierto?, hasta la Patagonia, nos demuestra que la madera es el material de la cultura, el material con el cual históricamente se ha hecho la cultura y se va a seguir haciendo la cultura, donde las grandes respuestas arquitectónicas también van a estar ligadas a estas nuevas posibilidades que nos entrega un material procesado industrialmente. He visto ciertos proyectos contemporáneos que usan todas estas posibilidades que nos están hablando que la calidad de la arquitectura en madera en Chile, ¿cierto?, ha llegado a niveles importantes. Y sabemos que hoy se están haciendo obras en madera relevantes donde sobre todo las nuevas generaciones han asumido que la madera es un material maravilloso desde el punto de vista creativo. ¿Y cómo equilibra las decisiones técnicas con la identidad cultural de un lugar? Va a depender del lugar en que nos toca actuar. Por ejemplo, la obra que hicimos en el Parque Tantauco tuvo la particularidad que fue realizada de manera íntegra con una sola madera, que es el ciprés de las Huaytecas. Hace muchos años atrás hubieron incendios que quemaron grandes áreas del Parque de Tantauco y quedaron estos troncos en un espacio casi lunar en que estaban los troncos y el resto venía un renoval. Entonces lo que se realizó fue toda la arquitectura que une el norte y el sur del Parque de Tantauco se hizo con una sola madera de bosque reciclado, de troncos quemados que al cortarlo adentro estaban absolutamente nuevos, con un aroma exquisito, de una madera aromática, imputrescible, y con esa madera y con solo motosierra se hicieron los pilotes, los envigados, las estructuras, los revestimientos, y las cubiertas se realizaron con cubiertas verdes de manera de acentuar esta relación con el lugar, en el sentido que el espacio que ocupaban estos refugios eran reconstruidos en la cubierta, generando todas unas nuevas posibilidades a lo que significaba poder tener una cubierta que además era aislación, que además filtraba el agua, en fin, que tenía muchas cualidades. Entonces,
va a depender del lugar donde se está realizando la obra, ¿cierto? Las decisiones que se van tomando. Actualmente estamos diseñando un parque en el archipiélago Las Huaytecas, que es justamente un parque que busca regenerar un bosque quemado de ciprés de Las Huaytecas, que era una forma de explotar antiguamente a lo bruto el bosque, que era quemar el bosque, generando esto que explicaba anteriormente que lo había producido un incendio natural. En este caso era un incendio provocado para recuperar, para explotar la madera del ciprés de la Guayteca, que era un oro en polvo que movía, ¿cierto?, a los comerciantes del lugar, de todo este lugar eh, para sacar este material precioso. Bueno, ese bosque hoy se está recuperando y este proyecto es lo que busca acelerar ese proceso de recuperación. Y ahí estamos diseñando una aldea que está inspirada en lo que es Caleta Tortel, que es esta arquitectura montada toda sobre pilotes, un pueblo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Esto busca de algún modo también sustentarse en la condición de lo que significa construir en el sur del mundo. Y ahí hay que tomar decisiones. El otro día ahí estamos diseñando el museo, el centro de interpretación, y que la pregunta era, ¿y qué hacemos? ¿Usemos vigas laminadas aquí o usamos otro tipo de tecnología? Claro, si es vigas laminadas, hay que traerlas en barcaza, embarcarlas en Santiago, llevarlas a aquello, subirlas a una barcaza, llevarlas en la barcaza, o podemos hacer unas vigas que salven la misma situación, como por ejemplo una viga cajón que está hecha con piezas de 2x3 y terciado y que van salvando, ¿cierto?, las mismas luces. Entonces va a depender del lugar, de las circunstancias y de cuál es la mejor opción para el desarrollo de un proyecto. Es que ganas de conocer ese proyecto, ¿eh? Lindo desafío. Sí, es un lindo Felicitaciones por ello, desafío. Eduardo. Sí, llevamos ahí hay dos obras que ya están construidas, así que está en proceso iniciándose este nuevo parque, es el Parque Estero El Cuervo en la gran, en la isla Gran Guaiteca, está a minutos en lanchas rápidas de Melinca. Genial. Edward, ¿hay alguna obra tuya que sienta especialmente que esté conectada con su entorno? Sin duda, bueno, desde el punto, va a depender del entorno del que estamos hablando, ¿cierto? En este caso, sin duda, toda la obra realizada en el Parque Tantauco está íntima ligada a ese entorno natural, la realidad de ese lugar y también a la condición que en ese lugar existía una caleta de pescadores que es Inío, que también se integró al parque, que fue el encargo. Hay que hacer un parque, pero hay que hacer un parque con la gente que vive en ese lugar. Entonces, este es un lugar que tenía una caleta donde habían habitantes que tenían títulos de dominio de los terrenos de esa caleta. Entonces, el parque había que hacerlo con la gente. Hay una integración no solo de la arquitectura con la naturaleza, sino también con los habitantes del lugar. Pensaba en esa pregunta en relación, he estado estudiando estos últimos días, el Castro del 1930 a 1990, escrito por don Rodolfo Urbina, 3 o 4 libros que existen sobre esta, sobre la historia de este lugar, y veía que unas fotos magníficas que tomó Gilberto Proboste, donde estaba la iglesia con unos edificios magníficos. La cosa es que, siendo hace casi ya 45 años, tuve la fortuna me encargaron diseñar ahí la casa pastoral, que tendrá a esta altura como 43 años, y fue una obra que está absolutamente integrada, ¿cierto?, a la dimensión urbana del lugar. O sea, ahí han ocurrido, imagínate lo que pueden haber ocurrido en un lugar que tiene un gran salón, que puede ser salón de exposición, salón de encuentros, salón de exposiciones, y que ha acompañado la historia de la historia de la ciudad. Por lo tanto, la acaban de restaurar y además la restauraron con su cubierta de tejuela de alerce. Fue muy cuidadosa la intervención. Me sentí muy grato de saber que esa obra de alguna manera ya era una obra patrimonial, que era propia del lugar, era parte del lugar, es parte de la historia del lugar. Bueno, y sin duda el Museo de Arte Moderno, que es parte
con un viejo galpón que ha ido creciendo como lo hacen en el campo. En el campo, ¿cierto?, están los conjuntos rurales en que van apareciendo estas construcciones que son estos volúmenes en el techo a dos aguas que van creciendo, que son casas, que son bodegas de papa, que son chancheras, en fin, que van creando todo un mundo en torno al que son los huertos, a lo que son los jardines, ¿cierto?, que van creando ese mundo rural. Bueno, el Museo de Arte Moderno tiene 38 años y ha ido creciendo como un conjunto rural. Y ahí viene la pregunta nuevamente. Este museo que surge de una tipología, de un volumen construido con tejuela, construido con madera labrada, con piso labrado, con cerchas labradas, ha ido pasando a la utilización de otro tipo de materiales como pisos de trupán, paredes de trupán, que permiten clavar sobre ellas, pintar, en fin. Entonces va dependiendo de la singularidad del momento histórico, las decisiones y también de los recursos con los que se cuentan. Bueno, el museo no solo es un proyecto arquitectónico, sino también es un proyecto cultural que va para cumplir 40 años, ¿m? Y que ha sido apoyado históricamente por los artistas chilenos. Por lo tanto, es un museo que tiene cerca de 1000 obras y tiene una de las colecciones más importantes de obras de la obra de arte contemporánea de Chile. Y por lo tanto decidimos que había que hacer un nuevo volumen de techo a dos aguas, tal como es el volumen tradicional, en conjunto con todo el resto de los volúmenes del museo, que en estos 38 años ha tenido una audiencia magnífica, sobre todo de los niños de todos los colegios que vienen a estar al museo y hacer una obra en el museo. Había que hacer una obra que fuese ignífuga. Por lo tanto, decidimos hacer un volumen más del museo, pero hecho en hormigón armado, en hormigón a la vista, con una cubierta también ignífuga que permitiera que ese tremendo patrimonio que es de Chiloé y que es del museo pueda preservarse en el tiempo, porque aquí tocamos un punto muy importante, que es que la madera tiene muchas cualidades, pero también sabemos que muchas cualidades desde el punto de vista estético, desde el punto de vista creativo, de las posibilidades que nos permite la madera, porque es un material tremendamente maleable. Pero no hay que olvidar de que también es un material orgánico, y al ser orgánicos también está sujeto al paso del tiempo, sujeto a la xilófago, al ataque de xilófagos, a la humedad, a los hongos, a los líquenes, al descuido, a la no mantención, que hace que finalmente esta obra se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Y para qué decir lo que significan los incendios, ¿cierto?, para una arquitectura en madera. Entonces, ahí están los grandes desafíos, cómo logramos, ¿cierto?, que estas obras puedan perdurar en el tiempo, que es parte del desafío de ustedes también como maderero. Habrá alguna madera que tendrá alguna pintura ignífuga, en fin. O la nueva arquitectura tiene que ir acompañado, ¿cierto?, con un sistema contra el fuego relevante, que sea un elemento más, ¿cierto?, del diseño de esta arquitectura en madera. Por supuesto. Sabemos que la arquitectura en madera ha ganado terreno, pero también enfrenta muchos desafíos, que es lo que estamos hablando. Y me gustaría Exactamente. saber qué obstáculos encuentras hoy para proyectar con madera en Chile. Yo no encuentro que haya obstáculos. Yo creo que están todas las condiciones históricas dadas para seguir desarrollando una gran arquitectura. En este minuto hay 44 escuelas de arquitectura en Chile y creo que estaba dentro de las preguntas que habíamos conversado, que es importante. Yo creo que todas las escuelas de arquitectura deberían tener una cátedra de arquitectura en madera, o que haga una revisión histórica de lo que ha significado la madera en Chile, que se logre entender el hecho de que la madera está en el ADN de la arquitectura de Chile, y que tiene un valor en términos de ser una cultura, de ser una arquitectura de la madera, que es parte de una cultura de la madera. Veía hace poco que a Pepe Cruz le acaban de entregar un tremendo premio, nada menos que en Finlandia, por ser un ejemplo mundial, ¿cierto?, de esta íntima relación que existe entre la modernidad y la madera. Y sabemos que hay muchos arquitectos jóvenes que están haciendo una magnífica obra en madera. Por lo tanto, y esto es para todos
las personas que nos están viendo y escuchando, que sepan que la madera es parte de nuestra vida, históricamente lo ha sido, y por lo tanto es un material que hoy tiene todas las posibilidades de desarrollarse de manera magnífica. Por supuesto, además que la madera es el futuro. ¿Qué falta en la formación de los arquitectos respecto al uso de este material, Lo que te decía, especialmente que hablando de la haya escuela? una cátedra específica que se llame madera, ya que en estas 44 escuelas, cuando haya una revisión de su malla, ¿cierto?, educativa, de su currículum, digan, bueno, este es un país de la madera. En algún minuto, ¿cierto?, fue convertida en un material de segundo orden, sobre todo en la zona central, cuando entra el hormigón, entra, ¿cierto?, todos estos materiales y la madera estaba como en un segundo orden, pero esto es lo que sucedía en Santiago, lo que sucedía en la zona central, porque como te decía, de Temuco para el sur, el material que es y sigue siendo la madera como el gran material propio del lugar. Por lo tanto, creo que esa cátedra, que debe ir acompañada de la cátedra de historia de la arquitectura latinoamericana, que es algo que muchas veces se olvida, de que lo que se ha buscado durante mucho tiempo es crear una arquitectura propia del lugar y que nazca dentro y que tenga, ¿cierto? Y esté construida sobre los materiales que le son propios a ese lugar. Y como te decía, la madera está en el ADN de la arquitectura de Chile. Sí, en busca de la coherencia también. ¿Ves posible una mayor adopción de la madera en proyectos de infraestructura pública o vivienda masiva? Eso veo que va creciendo. He visto desde acá, porque no he tenido la posibilidad de verlo físicamente, he visto el desarrollo que ha habido, y sobre todo en los últimos años, de vivienda social en madera. Los primeros ejemplos se hicieron en Chañaral hace bastantes años atrás. Hay muchas empresas que, bueno, nosotros mismos hemos diseñado vivienda social en altura, ¿cierto? 4 pisos, con paneles industriales, qué sé yo. Y veo que cada día la madera nos genera una solución mucho más rápida y existe toda la tecnología que nos permite el día de hoy un desarrollo en, eh, en la vivienda social, en la respuesta a la vivienda social, que debiera incluso tener otro nombre. Cuando diseñamos estas viviendas, le llamamos viviendas chilotas, porque había que tomar la identidad como parte propia de la respuesta arquitectónica que estábamos entregando. Y bueno, ¿y para qué decir en el mundo del espacio público? Yo creo que hay que ver, digamos, todas las respuestas que se han desarrollado también en el sur de espacios, de edificios públicos en madera, que son bastante magníficos, que en este minuto no los tengo en la cabeza, pero es cosa de entrar a internet y empezar a buscar espacio público en madera construido en los últimos 10 años te vas a encontrar con una obra increíble. Nosotros desarrollamos el año pasado, que en diciembre, entre el 4 y el 7 de diciembre, organizamos el 18º seminario de arquitectura latinoamericana en madera. Este seminario, además de ser el seminario más antiguo que reflexiona sobre la arquitectura de Latinoamérica, tenía varios secciones, y una de ellas era una gran exposición de arquitectura latinoamericana en madera, que la hicimos además en la Plaza de Armas de Castro, en unos paneles magníficos que nos facilitó la, la Fundación Futuro. Y recibimos 150 obras de 18 países latinoamericanos, y hubo un jurado que tuvo que tomar la decisión de elegir los 30 o 36 obras que estaban definidas por los paneles que ahí existían. Y era increíble ver, ¿cierto?, cómo no solo en Chile, sino también en Latinoamérica hay un interés muy alto por el uso de la madera. Entonces, yo creo que estamos frente a un material que es muy antiguo, muy antiguo. No nos olvidemos que cuando el hombre sale de las cavernas, ¿cierto? Y que además usa la madera como leña para tener el fuego, que es el centro de la vida, el centro del habitar, lo primero que construye
son palafitos sobre espacios lacustres, construcciones elevadas sobre el suelo, elevadas sobre pilotes, que le permitía ser pescador, que permitía también tener una defensa frente al resto de los grupos enemigos, en fin. Entonces, la madera es un material profundamente vernáculo, profundamente antiguo, pero es un material tremendamente contemporáneo. Entonces, el desafío de las nuevas generaciones es justamente hacer esa vuelta y atreverse, porque tal como te decía, las condiciones históricas, tecnológicas, económicas, yo creo que están para poder hacer. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Eduardo, y para cerrar, volvamos a lo más humano del oficio, los aprendizajes personales, las ideas que dejan huella. Me gustaría saber qué te ha enseñado la madera que no aprendiste en ningún plano ni cátedra. La madera es por sobre todas las cosas, es calidez, es aquello que te da cariño, es aquello que te acoge, es aquello que te abraza. Eso es lo que aporta la madera desde el punto de vista de el habitar. Y tiene esa cualidad de ser tremendamente versátil, de ser tremendamente dúctil desde el punto de vista de poder entregar soluciones inmediatas o soluciones a largo plazo. Va a depender de las circunstancias que te lo permiten, pero la madera finalmente ayuda en el caso del sur de Chile a construir comunidad y en términos de hábitat te acoge, ¿cierto? En sus brazos, en su belleza, en su calidez. Es algo que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes oler, como es el caso del ciprés de las Huaytecas. ¿Qué le diría a los estudiantes de arquitectura que quieren enfocarse en madera el día de hoy? Que se tiren a la piscina. Yo creo que hoy día es posible hacerlo ya. No hay que ni siquiera ponerse a pensar, hay que revisar, ¿cierto? Como todo buen estudiante, como todo joven profesional, que estudie los elementos que le son propios al lugar donde le corresponde trabajar y que busque proponer dentro de aquello que hemos estado hablando hoy, que es propio, ¿cierto?, de la cultura de Chile, del ADN de Chile, que la madera está ahí, que estuvo ahí, ha estado siempre para ser usada, para ser convertida en un material, es un material maravilloso para con él construir espacios y una arquitectura maravillosa y dar respuesta no solo a condiciones de belleza, sino también a la necesidad de poder acoger, ¿cierto?, a, a los habitantes del mundo. Y como ya es tradición en este podcast, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Calidez, es lo que te decía hace un rato. Para mí la madera es calidez. Ahora habría que buscar, ¿cierto?, en la RAE, qué dice el diccionario sobre lo que es calidez. Y eso es materia para la casa, ¿cierto?, para todas las personas y los amigos que hoy nos están viendo. Nuestros amigos madereros
que nos ven el día de hoy. Ha sido un placer estar contigo, ha sido magnífico poder conversar y poner estos temas sobre la mesa. Eh, son casi medio siglo de experiencia que me parecía interesante dejarlo en algo que para mí es absolutamente nuevo, que es una entrevista en un podcast, que seguro que es un formato diferente, seguro que es un formato que es distinto. Le preguntaba el otro día a unos jóvenes arquitectos millennials, oye, ¿por qué yo tendría que aceptar esta invitación? Y me dicen porque el podcast es algo que se escucha mucho y cuando nosotros estamos trabajando, escuchamos podcast. Es como tú cuando eras viejo, cuando eras joven, tú que eres viejo, escuchabas radio mientras hacías tus proyectos, pues nosotros escuchamos podcast. Y otro gran amigo y gran artista, Chilote, me dijo, da esa entrevista en podcast, porque eso significa de alguna manera que está entregando un testimonio, está entregando la condensación de un pensamiento, de una forma de hacer que ha tenido a la madera como eje, como elemento central, como elemento esencial de una forma de hacer, que además sabemos que en este mundo milenario es solamente unos destellos arquitectónicos de un tiempo en que nos ha tocado vivir y donde hemos querido unir pasado y futuro con una obra contemporánea en madera que sea lo más correcta, pertinente y sustentable posible. Muchas gracias. Bueno, agradecer a sus amigos que lo empujaron, que lo impulsaron a haber participado de este podcast, que también es una forma de que condensadamente, digamos, su pensamiento y su conocimiento que plasmaban en Internet y además que usted es una eminencia y también todos los chilotes y bueno, los chilenos debemos sentir afortunados de tenerlo y que pueda estar dando esta entrevista. Así que le quiero agradecer por compartir su visión, su experiencia, su manera de entender la arquitectura de la madera, que nos deja con una mirada sensible y práctica a la vez, que inspira a construir con sentido. Y de ferramenta le haremos llegar un pequeño presente a quienes nos acompañan. Gracias por seguir siendo parte de esta comunidad. Suscríbanse, comenten, compartan este episodio para que más personas se conecten con este valor de construir en madera. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo para todos, un cariño. Chao.